Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a esta tercera parte del Diplomado Sofía XT. Hoy hablaremos del aprendizaje significativo. El sistema educativo y la sociedad actual hace que para muchos estudiantes lo importante es tener una buena calificación y pasar la materia. Sin embargo, eso conlleva que muchas veces aprendan de memoria o de mala forma los temas, y que una vez pasado el examen ya se olvidaron de lo aprendido. De ahí la importancia de promover una educación que lleva aprendizaje que no se olvida, además de mantenerse en las capacidades del alumno. Y esa problemática es lo que se pretende resolver con el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje descrito por el estadounidense David Ausubel hace unos 50 años. A diferencia, por ejemplo, del aula invertida, el aprendizaje significativo no es un modelo de estructura de clase. Más bien se refiere a cómo el estudiante puede asimilar el conocimiento de manera óptima. La base de ese tipo de aprendizaje es aprender nuevos conceptos asociándolos con otros conceptos relevantes que ya existen en la estructura cognitiva del alumno. Es decir, que el estudiante asocia la nueva información con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el proceso. De este modo, los conocimientos previos del alumno condicionan los nuevos conocimientos que va adquiriendo. Esos conceptos relevantes preexistentes en la estructura cognitiva del alumno se les llaman subsunsores. Al relacionarse lo conocido con lo nuevo, se crea una conexión que hace que el estudiante entiende y memoriza de mejor manera la información, ya que, de algún modo, el aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. En otras palabras, el ser humano tiene la disposición de aprender de verdad solo aquello a lo que encuentra sentido o lógica. Según Ausubel, el aprendizaje se clasifica en 4 categorías: intrapersonal, situacional, afectivo-social y cognoscitivo. Veámoslas más en detalles. La categoría intrapersonal hace referencia a los factores internos de los alumnos y en ella se pueden encontrar algunas variables. 1. La estructura cognoscitiva, que representa los conocimientos previos adquiridos por el alumno. 2. La disposición del desarrollo, la cual se refiere a la dotación cognoscitiva del estudiante relativa a su edad. 3. La capacidad intelectual, que es la capacidad de aprender según la inteligencia general del alumno. 4. Los factores emocionales y de actitud, que representan el deseo por aprender, de autosuperarse y el interés en el estudio. Y 5. Los factores de la personalidad, que hacen referencia al tipo de motivación y nivel de ansiedad. En la categoría situacional también encontremos algunas variables. 1. La práctica, que hace referencia a la frecuencia, condiciones generales, distribución y retroalimentación. 2. Factores sociales o de grupo, que son varios, como la cooperación, la competencia, el estrato social, la segregación racial, el clima psicológico del salón de clase y el marginamiento cultural. 3. El ordenamiento de los materiales educativos, en cual podemos encontrar la cantidad, dificultad y dimensión de los procesos, así como la lógica interna, secuencia, rapidez y uso de diversos materiales didácticos. 4. Las características del profesor, las cuales se refieren a la competencia pedagógica de este, sus conocimientos de la materia que imparte, su actitud y sus competencias cognoscitivas. En tercer lugar, encontramos la categoría cognoscitiva. En la categoría cognoscitiva encontramos factores como el objetivo intelectual, las variables de la estructura cognitiva del alumno, su capacidad intelectual, su disposición respecto al desarrollo, la práctica y los materiales didácticos. Y por último, la cuarta categoría, la afectivo-social.
Por último, encontramos la categoría afectivo-social, que se refiere a la personalidad de las personas, sus actitudes, los factores de grupo, la motivación y las características del profesor. En resumen, el aprendizaje significativo es un proceso individual y deliberado, organizado y sistemático, en el que el estudiante estructura, transforma y interrelaciona el nuevo conocimiento con conceptos superiores, más amplios, dentro de su esquema cognitivo. Está directamente relacionado con objetos o hechos de la experiencia propia y depende del compromiso afectivo que manifieste el alumno por relacionar el nuevo conocimiento con el aprendizaje previo. Y eso no significa simples relaciones memorísticas, sino construir significados nuevos. En otras palabras, las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos de manera significativa solamente si las ideas y los conceptos previos se encuentran de manera clara y organizada en el sistema cognitivo del alumno. Ausubel en su descripción considera 3 tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. 1. Aprendizaje de representaciones. El aprendizaje de representaciones es el más básico y de él dependen los demás tipos de aprendizajes. Consiste en retener el nombre de las palabras o símbolos y asociarlos con lo que representan. Aprender mediante representaciones implica asociar un símbolo a una idea, como el hecho de ver una bicicleta y saber que se llama bicicleta. Está claro que, por ejemplo, las palabras pelota, perro, pájaro o barco toman significado porque se refieren a objetos o cosas propias del niño. 2. Aprendizaje por conceptos. El niño parte de sus experiencias concretas para comprender que cada palabra que tenía significado propio para él, pelota, perro, pájaro o barco, también lo tiene para otras personas y por lo tanto son utilizadas por ellas. Este aprendizaje se apoya en el aprendizaje de representaciones, aunque tienen sus diferencias. En el aprendizaje de conceptos no se trata de asociar un símbolo a un objeto, sino que se relaciona con una idea abstracta, por lo que suele atribuírsele un significado más personal. Por ejemplo, el concepto de perro nos permitirá identificar a todos los animales de 4 patas que ladran, y también podremos diferenciar un lobo de un perro por las características que tenemos interiorizadas del concepto del perro. Y en tercer lugar encontramos el aprendizaje de proposiciones. Este aprendizaje combina conceptos, generando ideas nuevas en forma de frases que les dan un sentido diferente. Para entender de manera significativa una proposición, primero es necesario entender cada concepto que forma la frase y después entender su sentido global. Y en el aprendizaje de representaciones se distinguen 3 procesos para la asimilación de un nuevo concepto. 1. Por diferenciación progresiva, cuando la nueva información permite al alumno ampliar y reorganizar sus conocimientos. Por ejemplo, supongamos que el estudiante ya conoce el concepto de triángulo. Si el nuevo conocimiento son los tipos de triángulos según las medidas de sus lados, entonces el estudiante puede clasificarlos por equiláteros, isósceles o escalenos. 2. Por reconciliación integradora, cuando la información que tiene el alumno no está bien ordenada y el nuevo conocimiento le permite integrarla. Por ejemplo, el estudiante conoce las arañas, los grillos o los chapulines, y al conocer el concepto de insecto, puede decir que todos esos animales son insectos. 3. Por combinación, cuando la información previa y la nueva tienen la misma jerarquía, entonces el alumno puede compararlas y complementarlas. Por ejemplo, el estudiante conoce los conceptos de rectángulo y rombo. Con la nueva información puede identificar que el rombo tiene 4 lados iguales y 2 pares de ángulos no necesariamente diferentes.
mientras que el rectángulo tiene 4 lados y 4 ángulos iguales, siendo la coincidencia entre ambas la cantidad de lados. Ahora veamos unas ideas de cómo podemos aplicar el aprendizaje significativo en nuestra aula de clase. Muchos autores concuerdan que podemos destacar 3 fases en el desarrollo del aprendizaje significativo en el aula. Esas 3 fases se les conocen como la fase inicial, intermedia y final. Y ya sé, no se molestaron muchos con los nombres. En la fase inicial, lo que se busca es condicionar al ambiente del alumno. Se utiliza el lenguaje verbal y se puede presentar nuevos conceptos en relación a los conocimientos previos del alumno. Pero como no es el punto central de esta fase, esos conocimientos deben ser a nivel muy básico. La información se presenta de forma simple y con coherencia. Esta se vincula a hechos y objetos concretos. En la segunda fase, o fase intermedia, se representa al alumno conceptos más abstractos y específicos. Se busca ejercitar su comprensión y análisis al autorrelacionar conceptos nuevos. La metodología es mucho más avanzada y organizativa. En la última fase, o fase final, encontramos ejercicios de aplicación de los aprendizajes adquiridos en la solución de situaciones que integran a otras áreas. El objetivo de esta fase es que la comprensión de los contenidos se vuelva más profunda aplicándolos en situaciones diversas. También se aconseja finalizar el proceso de aprendizaje con la utilización de nuevas situaciones desconocidas para el estudiante, pero que les plantee el reto de demostrar el nivel de logro de la o las competencias. Por último, quiero mencionar que, como siempre, aconsejo en cualquier método educativo es tratar de evaluar al estudiante de forma continua, aunque estemos sujetos a exámenes obligatorios en nuestras escuelas. Bueno, entonces podemos decir que un aprendizaje se considera significativo cuando es duradero, generalizable y funcional. Duradero en el sentido que la información se encuentra grabada en nuestra memoria a largo plazo y podemos acceder a él cuando necesitemos. Generalizable, que es cuando el aprendizaje se asocia a distintos contextos, ideas y tareas. Y funcional, que significa que este aprendizaje nos hace actuar de manera diferente. Y por último, hablemos un poco de las ventajas del aprendizaje significativo. Entre varias podemos destacar aquellas. 1. Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente. 2. Produce una retención más duradera de la información, pues la nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a largo plazo. 3. Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Y 4. Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumno determinado depende de sus propios recursos cognitivos y de la forma en que se organiza en su estructura cognitiva. Y bueno, podríamos seguir y seguir, pero creo que está muy claro que nos sirve mucho más un aprendizaje que nos dure toda la vida que una lección que aprendemos no más para pasar un examen. Y bueno amigos, este video ya está llegando a su final y como siempre, si tienen cualquier duda de lo que sea, les invito a escribirme y yo trataré de contestarles. Y bueno, esto ha sido todo para este video, espero que les haya gustado mucho y yo les doy cita en la 4ª parte de nuestro diplomado Sofía XT. Hasta luego.